En un tiempo que hoy nos parece muy lejano, el centro histórico estuvo atravesado por varios canales, una herencia prehispánica que perduró hasta el siglo XIX. Los vendedores de frutas y verduras navegaban desde Xochimilco para traer sus productos a los mercados de la ciudad. Las imágenes cotidianas marcaron la identidad de múltiples lugares a su paso, entre ellos el barrio de la Merced. Este cuadrante debe su nombre al convento de Nuestra Señora de la Merced, que fue construido en el siglo XVII. El claustro principal se mantiene en pie en República de Uruguay, casi esquina con Talavera, y aunque ha sufrido diversos cambios, el interior conserva los detalles que lo llevaron a ser uno de los más importantes de la capital. En esta litografía de Pedro Gualdi se aprecia la decoración de las columnas y los arcos, y en el fondo todavía aparece el templo, que fue demolido en la época de la Reforma. Su lugar fue ocupado por la Plaza de las Atarazanas, y poco después ahí se estableció el primer mercado de la Merced, un sitio muy concurrido y de gran tradición en la historia del rumbo. Más tarde, la nave se vio rebasada por la gran cantidad de puestos que se extendieron a los alrededores, y finalmente cerró sus puertas en la década de los 50. Ahora este espacio es la Plaza Alonso García Bravo, con múltiples negocios dedicados a la venta de artículos de belleza. Del lado norte, en el cruce con Jesús María sobrevive este inmueble, conocido como la Casa de la Manita, por un curioso relieve de piedra en la fachada que ha inspirado varias leyendas urbanas. A unos pasos, en Jesús María y Uruguay, esta tienda ofrecía café tostado de Oaxaca, semillas y otros artículos, en medio de un panorama repleto de automóviles, camiones de pasajeros, una multitud de peatones muy diversos y puestos de comida. La gran afluencia de gente a esta parte del centro no es algo nuevo. Esta litografía de Casimiro Castro es una ventana a un día cualquiera en la década de 1850 y retrata el cruce de Manzanares y Roldán, muy cerca del embarcadero principal. En este sitio, el comercio continúa marcando la pauta de la vida diaria. Por Roldán se internaba el Canal de la Viga en el primer cuadro, haciendo una escala en el almacén de víveres conocido como la Alhóndiga o la Casa del Diezmo. Otro tramo continuaba por la actual calle de Corregidora, pasando frente a la Plaza Mayor, y recibió el nombre de Acequia Real. En la década de los 80 se instalaron dos réplicas de los viejos canales. Una estuvo al sur del Palacio Nacional y la otra frente a la Alhóndiga, donde se construyó un puente de piedra que es el único sobreviviente de este proyecto. La calle de Jesús María fue llamada así por el Real Convento de Jesús María, situado entre Soledad y Corregidora. Su origen se remonta al siglo XVI, con distintos cambios en épocas posteriores. El templo actual es de estilo neoclásico y por mucho tiempo el convento albergó el cine Progreso Mundial, con varias tiendas en la planta baja y después una mueblería. Otro punto emblemático de la Merced es la Plaza Juan José Vaz, bautizada popularmente como la Plaza de la Aguilita, por la escultura que se levanta en el centro y que representa el símbolo de la fundación de Tenochtitlan, un águila devorando una serpiente. Del lado sur, en la esquina de Misioneros y Topacio se conserva este edificio, que en los años 30 albergaba entre sus locales una botica, una tortería y un expendio de carne. La construcción vecina fue una panadería y es difícil saber si algo queda de ella en el inmueble actual. Hacia el poniente, en el número 32 de Manzanares está la pequeña capilla del Señor de la Humildad, erigida en el siglo XVIII, que destaca por sus pequeñas dimensiones, con todos los elementos de una iglesia común.
A espaldas de la capilla del Señor de la Humildad, el anillo de circunvalación es la frontera entre las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Su apertura en la década de los 50 transformó los estrechos callejones y plazuelas en una arteria de varios carriles que inicialmente era de doble sentido y hoy fluye de norte a sur. En la acera oriente de circunvalación se encuentra el templo de Santo Tomás de la Palma, que data del siglo XVI con algunos cambios posteriores. Esta toma cercana a 1920 muestra un entorno casi pueblerino, con un puesto de socorro del gobierno constitucionalista. Y así se veía una década más tarde, con un jardín al frente, además de la pulquería Los Piratas y otros edificios que ya no existen. A unas cuadras, en la calle de Soledad convivían un paradero del transporte público, un salón y una casa de huéspedes. Su trazo desemboca en esta amplia explanada que da acceso a la parroquia de Santa Cruz y Soledad, una de las primeras de la capital novohispana, aunque el aspecto que hoy vemos quedó concluido en el siglo XVIII. Pero quizá la iglesia más importante de este cuadrante es la de San Pablo, en la avenida del mismo nombre, que se fundó en el siglo XVI y encabezó la parcialidad de Soquipan, uno de los 4 barrios en los que se dividía la antigua ciudad. Luego de su clausura en el tiempo de la Reforma, este inmueble pasó a formar parte del Hospital Juárez, donde funciona como auditorio, y a un costado queda la arquería, que era ocupada como capilla abierta. Para reemplazarla como espacio de culto, en 1803 se construyó un nuevo templo entre las calles de Topacio y Jesús María, diseñado por el arquitecto Antonio González Velázquez en estilo neoclásico. La plaza de toros que completaba este conjunto solo queda en el recuerdo. Al suroeste del primer cuadro hay restos de una historia que se caracterizó por el culto a dioses del cielo y de la tierra. Las iglesias, los bancos y los teatros se alternan entre las placas de una urbe ya desaparecida. En el cruce de Bolívar y Venustiano Carranza se encuentra una pequeña plaza adornada con el reloj otomano, uno de los regalos que recibió la ciudad por las fiestas del centenario en 1910. Antiguamente, este fue un jardín conocido como la Plaza del Colegio de Niñas, ya que en la acera poniente estuvo el Colegio de Santa María de la Caridad, fundado en el siglo XVI, con una capilla dedicada a la Virgen de Lourdes. Después de la Reforma, la escuela se convirtió en el Teatro Colón, que un tiempo también funcionó como cine y hoy alberga el Club de Banqueros. Del lado oriente, en el sitio que ocupa este edificio de oficinas se ubicó el Banco Internacional e Hipotecario, un inmueble de estilo ecléctico que fue considerado entre los más bellos del rumbo y hoy nada más sobrevive en las fotografías. Este tramo de Venustiano Carranza llevó el nombre de Cadena, y en él estuvo la casa del presidente Porfirio Díaz, cuya memoria también se ha perdido entre los cambios de la zona. Muy cerca, en Venustiano Carranza 46 estuvo el Banco Mexicano de Comercio e Industria, del cual solo queda la fachada, ya que el resto se dañó con los sismos de 1985. En la esquina de Venustiano Carranza e Isabel la Católica destaca la Casa de los Condes de San Mateo de Valparaíso, obra de Francisco Guerrero y Torres, concluida en 1772, que desde hace más de un siglo es el emblema de un banco. Esta era la vista de Isabel la Católica desde República de Uruguay a inicios de los años 30.
Se aprecian varias construcciones que ya no existen, como la cantina El Jockey Club. Del lado opuesto estuvo la sede del Banco Central Mexicano, fundado en 1889, que luego daría paso a otro espacio muy distinto. En el mismo cruce se mantiene en pie el edificio Sidosa, acrónimo de la Compañía Industrial de Orizaba, aunque su diseño original fue modificado. Aquí también se levanta el Templo de San Agustín, que a finales del siglo XIX se encontraba rodeado por un panorama solitario. Este recinto abrió sus puertas en 1692 y fue uno de los más suntuosos de la ciudad. Más tarde sufrió algunas modificaciones para convertirse en la Biblioteca Nacional, institución que lo ocupó desde 1884 hasta su traslado a la ciudad universitaria. En el jardín permanece la escultura de Alexander von Humboldt, que el emperador Guillermo II de Alemania regaló a México por el centenario de la independencia. Durante su estancia en la Nueva España, el barón había sido vecino del Rumbo. La casa que ocupó está a unos pasos, en Uruguay 80, y ahora es un restaurante. Hacia el oriente, Uruguay era llamada la calle de Don Juan Manuel, por una famosa leyenda colonial. Alrededor de 1900, en la esquina con la actual 5 de febrero se encontraba la cantina El Lazo Mercantil, cuando los tranvías de mulitas todavía circulaban por la ciudad. En los años 20 fue ampliado para convertirse en hotel y adquirió su imagen actual, conservando el mismo estilo. En la calle de República de El Salvador, la torre del antiguo oratorio de San Felipe Neri es parte de la vida cotidiana. Para 1875, en una parte de este conjunto se instaló el famoso Teatro Arbeu, cuyo escenario fue testigo de numerosos éxitos a lo largo de 8 décadas. Hoy la fachada luce su aspecto original y en el interior funciona la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. En la esquina con Bolívar, así lucía este edificio a finales de los años 40, cuando ahí se encontraba la tienda Irak Radio. Para entonces, el ambiente comercial de este rumbo apenas entraba en su apogeo. El eje central atraviesa la urbe de sur a norte y hasta 1979 el tramo que atraviesa el primer cuadro fue conocido como San Juan de Letrán por el colegio del mismo nombre que funcionó entre los siglos XVI y XIX. Actualmente, la identidad de un interesante pasado convive con el flujo interminable de personas y de vehículos, además de un paisaje repleto de tiendas y anuncios publicitarios. En el cruce con Arcos de Belén se encuentra la Fuente del Salto del Agua, adornada con el escudo de la Ciudad de México. Todavía en las postales del Porfiriato, la gente acudía a este punto a surtirse de agua, traída desde los manantiales de Chapultepec a través de un acueducto construido en el siglo XVIII. Sin embargo, esta es una réplica, ya que la original fue trasladada al Museo del Virreinato en Tepoztlán. Justo enfrente permanece el Templo de la Inmaculada, que data de la misma época. A un costado se levanta este famoso hotel, que es una muestra del auge de la arquitectura neocolonial en la década de los 40.
Así se veía la Plaza de las Vizcaínas en la década de los 30. En medio de un panorama que contrasta con el tráfico actual, sobresalen las estructuras del Teatro Apolo, ahora convertido en centro cultural, y del Cine Politeama, que dio paso a una plaza comercial, además de la pulquería La Charlotada, también desaparecida. Casi en la esquina con Delicias se conserva la fachada del Cine Teresa, un ícono de la vieja ciudad, donde miles de espectadores abarrotaban las funciones de estreno. Esta sala abrió sus puertas en 1942, reemplazando a otra más antigua, y antes de convertirse en un bazar de celulares, tuvo capacidad para más de 3,000 asistentes. En la esquina con Venustiano Carranza se mantiene en pie la capilla de San Antonio, que hasta el siglo XIX marcaba el límite suroeste del convento de San Francisco y poco después formó parte del Hotel Jardín. Ahora es una librería del Fondo de Cultura Económica y aún se puede distinguir el emblema de la Orden Franciscana entre sus muros. Justo enfrente, en el horizonte se levantaba el edificio Gore, también llamado Hoja de Lata, que con 7 pisos se convirtió en el más alto de un cuadrante rodeado de grandes anuncios, lo mismo de sombreros y carburadores que de una famosa emulsión. En el lugar del edificio Gore se construyó este moderno inmueble, que fue reducido tras los sismos y hoy pasa casi desapercibido entre sus vecinos. La carrera hacia las alturas había iniciado en 1932 con la inauguración del edificio La Nacional, cuya forma de concreto prácticamente no ha cambiado hasta la fecha. Poco después, en la misma cuadra se estableció el Banco Capitalizador, que presumía sus elevadores marca Westinghouse. Las obras viales habían dejado algunos espacios baldíos que eran aprovechados para colocar espectaculares de flamantes aparatos electrónicos, bebidas, cigarros y, por supuesto, de los próximos estrenos en el cine. En uno de ellos se erigió esta torre, con un perfil geométrico que resultó afectado por los sismos de 1985 y perdió varios niveles. La cumbre de esta era llegó en 1956 con la inauguración de la Torre Latinoamericana, el símbolo más reciente del centro histórico, que fue concebida por el arquitecto Augusto H. Álvarez y los ingenieros Adolfo y Leonardo Siebert, y ofrece uno de los mejores puntos de vista desde su famoso mirador. La Latino se ubica en la esquina con Madero, en un predio que durante el virreinato fue propiedad del convento de San Francisco. Para el siglo XIX, la botica de Guardiola se instaló en los locales de este edificio, que sufrió varios cambios y ampliaciones retratados en diversas imágenes, donde también es posible atestiguar el nacimiento de algunas empresas que aún existen y el auge del automóvil en las calles de la ciudad. Del paisaje que se aprecia en estas tomas de 1910, captadas frente al cruce de Independencia y el actual eje central,
Apenas quedan algunas huellas, como los locales donde estuvo la cantina Los Tranvías, que ahora es una tienda de ropa, y el antiguo hotel New Porters, que abrió sus puertas en 1908 y recientemente se transformó en una plaza comercial. En el cruce con 5 de Mayo se ubican dos inmuebles diseñados por el italiano Adamo Boari en la primera década del siglo pasado. Al poniente está el Palacio de Bellas Artes, que originalmente iba a ser el nuevo Teatro Nacional y debido a los conflictos revolucionarios quedó concluido hasta 1934, con un interior remodelado en estilo Art Deco. Del lado oriente, el Palacio de Correos es otro vestigio del lujo que caracterizó a los proyectos de la época, con una fachada de cantera que reúne diversos elementos inspirados en corrientes como el gótico isabelino y el plateresco, y una decoración interior que ha inspirado a múltiples fotógrafos a lo largo de los años. La herrería del vestíbulo y de la escalera central fue creada en Florencia y desde 1907 enmarca las funciones del Servicio Postal Mexicano. El eje central era el reflejo de los grandes cambios que sufría la ciudad, creando nuevas vías de comunicación para una población en constante crecimiento, llegando a nuevas alturas y al mismo tiempo extendiéndose a colonias y fraccionamientos cada vez más distantes. Frente al cruce con Mina y Belisario Domínguez, un par de autos y un camión se alejan hacia el norte, cruzando una frontera urbana que ha quedado en el olvido.